más allá de los inconvenientes que, bueno, algunos de ustedes saben que tuvo su asesoramiento, digo, desde el punto de vista conceptual, el modelo que nos va a presentar creo que nos ayudó mucho. Y no solo eso, digo, nos ayudó mucho desde hace mucho tiempo. Y bueno, por eso le mando un abrazo virtual y le doy la palabra. A la recíproca virtualmente. Comienzo entonces. Lo que quiero contarles es un modelo que, bueno, muchos de ustedes ya conocen. Tiene algunas pequeñas cosas que han ido agregándose con los días que han ido transcurriendo. Es un modelo que está pensado el tipo de datos que es de esperar que uno pueda conseguir y que de hecho hemos conseguido gracias a la efectividad del SINAE para conseguir los datos del Ministerio de Salud Pública. Me refiero a que lo que esperábamos tener y hemos tenido ha sido la historia de cada uno de los individuos de la población que han sido infectados con el SARS-CoV-2. Es decir, la fecha en que es infectado, la fecha en que aparecen los primeros síntomas, la fecha en que es internado en hospital, en sanatorio, si es que es internado, la fecha en que pasa a unidad de tratamiento intensivo en caso de que eso ocurra, cuando es dado de alta del hospital, cuando termina su recuperación o la fecha de muerte en caso de que haya fallecido. Entonces, gracias a que podemos contar con esa información. Perdón, Enrique, ¿podés Me poner la dicen que no tengo pantalla? full screen. Eso. Lo siento, ahora la tengo. Gracias. Entonces, subdividimos la población en clases de acuerdo a que hayan ocurrido cada una de las situaciones a las que hice referencia. Una clase S de los susceptibles, una clase I sub 0, que son los infectados, pero que no están detectados por el sistema de salud, por lo menos no aún, y 1 son los infectados que han sido detectados, identificados por el sistema de salud y que han sido puestos en cuarentena, y 2 son los que están internados en hospital, y 3 si han sido transferidos a la unidad de tratamiento intensivo. Q son los que han sido dados de alta, pero todavía quedan en cuarentena por ser posiblemente todavía infecciosos. Y R o D, los que ya no son infecciosos. R son los que se han recuperado y D son los que han fallecido. Entonces, suponemos, y ahí viene lo básico del modelo, suponemos que cada individuo de la población la suponemos de tamaño fijo, como es habitual en los modelos SIR, es inicialmente susceptible y pasa a la clase I sub 0 en caso de ser infectado. Si es detectado por el sistema de salud, pasa a la clase I sub 1, y si no es detectado, termina recuperándose al cabo de cierto tiempo. Cuando una persona está en I sub 1, entonces puede ser que se recupere a partir de allí, sin necesidad de ser internado, o que
empeore y tenga que ser internado, pasando a I+2, y eventualmente de allí puede ser que se recupere o que empeore y tenga que pasar a I+3 y así sucesivamente. Así que las posibles trayectorias que pueden seguir los individuos de la población son las que aparecen en este diagrama. Ya dije el significado de cada uno de estos símbolos. En principio, hemos pensado que este tránsito es lineal, y 0, y 1, y 2, y 3. Después vamos a ver alguna pequeña modificación. Los supuestos básicos del modelo son que cada individuo recorre una cadena de Markov con transiciones de una clase a otra, de acuerdo a las transiciones indicadas anteriormente, con ciertas probabilidades. Le llamamos a la cantidad de personas el día D en una clase, la llamamos con el nombre de la clase subíndice D. En algún momento va a aparecer esas notaciones. Y el tránsito de cada individuo de la población a través del sistema se observa cuando entra a I+1. Antes de entrar a I+1, y si no entra I+1 en ningún momento, entonces, por supuesto, no es observado. Y se observa desde un primer día de sub I hasta un último día de observación que le llamo D sub F. Suponemos que esos tránsitos, esas cadenas de Markov, son todas iguales, son una copia de la otra. Es una suposición habitual en el modelo SIR, que todos los individuos de la población se comporten igual, es una limitación fuerte, por supuesto, y suponemos que esas trayectorias, esas cadenas de Markov son independientes, una entre sí. En particular, como consecuencia de esta suposición, el tiempo que pasa cada individuo en una clase tiene una distribución geométrica, y la esperanza de ese tiempo entonces es igual a la inversa de la probabilidad de irse de la clase. Si ponemos entonces probabilidades en el diagrama que les mostré antes, aparece algo como lo que está escrito aquí. Gamas son las probabilidades de recuperación, las P son probabilidades de continuar la trayectoria. Los parámetros como consecuencia del modelo son todos estos que aparecen abajo. Y el parámetro más complicado es el que tiene que ver con la tasa de contagio. La probabilidad con la cual un individuo susceptible pasa a ser infectado. Esa probabilidad es una función creciente de las cantidades de individuos infecciosos y la aproximamos por una función lineal. Los coeficientes beta se multiplican por las cantidades de individuos en cada una de las clases de infecciosos. ¿Dónde estoy? Enrique, una pregunta. No hay individuos que puedan pasar directamente de I0 a R. Bueno, sí, en principio podría, pero los pasamos de I0 a Q, donde la diferencia entre I0 y Q no es muy clara, pero va a aparecer la razón por la cual aparecen esos estados intermedios. Q es ya en vías de recuperación, pero todavía, es decir, sin síntomas, etcétera, pero todavía posiblemente infeccioso. Es la gente que, si ha sido dada de alta, entonces ha sido puesto en cuarentena.
claro que si proviene de I0, la diferencia no se nota mayormente, pero por comodidad mantuve el pasaje por el estado Q. Bueno, acá hay una anotación, le llamo C sub nu a la cadena que sigue el individuo nu. Nu va de 1 a n grande. C sub nu D es el estado donde está el nuésimo individuo el día D. Y el conjunto de todas esas cadenas es la información completa de la población. A partir del conocimiento de esas cadenas se puede escribir este vector aleatorio dependiente del día que nos dice cuántos individuos son susceptibles ese día, cuántos han sido infectados y no detectados, cuántos han sido infectados y detectados, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento más abajo a utilizar una notación más genérica en vez de los nombres de las clases, simplemente índices de 1 a 8, porque son 8 las clases que intervienen aquí. Y justamente XD, es decir, la componente iésima, la cantidad de individuos infectados en la clase iésima el día D, se obtiene de esta manera, por suma de elementos que están en las cadenas individuales. Bueno, eso es una cadena de Markov. En general, la suma de cadenas de Markov no es una cadena de Markov. La suma de cadenas de Markov independientes tampoco tiene por qué ser una cadena de Markov, pero si los sumandos son independientes e idénticamente distribuidos, como en este caso, son intercambiables los individuos, entonces el resultado es una cadena de Markov. Otra vez. El resultado es una cadena de Markov con una cantidad muy grande de estados, porque cada una de las componentes del vector XD puede tomar valores en principio de 1 a n grande, donde n grande es el tamaño de la población. Así que si le llamo n boldface al conjunto de los números enteros del 0 a n, los valores de XD están en principio en n a la 8. Es algo un poco más chico porque se sabe que la suma de las componentes es n, y en principio, bajo ciertas condiciones, se puede trabajar con un conjunto supuestamente más chico. Por ejemplo, al principio son muchos los susceptibles muy cercanos a n grande, pero en general no se puede achicar ese conjunto. Ahora quiero mencionar modificaciones que en alguna medida tienen que ver con el hecho de mantener la clase Q, pero se refieren a situaciones en las que interesa un poco más esa distinción. Yo decía que el tiempo esperado en una clase es la inversa de la probabilidad de irse cada individuo. El tiempo esperado que cada individuo esté en una de las clases es la inversa de la probabilidad de irse. Cuando un individuo está en I0, hay una probabilidad de ser detectado, por ejemplo, cuando aparecen los síntomas, eventualmente consulta a su médico, etc., y una probabilidad de que no sea detectado. Pero si no es detectado, demora bastante más en llegar a Q que lo que demora, o en llegar a R, que lo que demora en ser detectado. Entonces, eso lo resolvemos poniendo un estado intermedio. La esperanza del tiempo en que I0 pasa a I1 o pasa a este estado intermedio que le llamo I0 asterisco es la misma, pero de ahí demora bastante más
en llegar a estar recuperado. Una situación parecida ocurre en otros casos, por ejemplo, y esto ya tiene que ver con la observación de los datos. Cuando un individuo está en I2, puede ser que pase, acuérdense, I2 es estar internado y 3 es en tratamiento intensivo. Puede ser que pase a tratamiento intensivo o que se recupere sin requerir tratamiento intensivo. Pero esto último, los datos muestran que demora bastante más que lo que demora en detectarse o en empeorarse y necesitar ir a tratamiento intensivo. Entonces, eso lo resolvemos con una clase intermedia y sub 2, donde, a partir de la cual, de todas maneras, va a ir a parar a Q. Hay otros casos que podría interesar, yo no los tuve en cuenta por razones de simplicidad, digamos. Teniendo en cuenta todas estas cosas que estaba comentando, el diagrama que queda entonces lo podemos figura que estoy mostrando, donde hemos separado a la izquierda los estados que no son observables. Cuando un individuo está en alguno de estos estados, entonces no ha sido detectado por el sistema de salud y por lo tanto no conocemos fechas de transición. En cambio, los estados de la derecha sí son estados observados, salvo eventualmente el pasaje de Q a R. Acá de I0 lo hice pasar directamente a R, sin llegar a Q. Esto tiene que ver con una pregunta que me hacían. No identifiqué quién la hizo. Me pareció que era Ernesto, pero no estoy seguro. En cambio acá vienen a Q y de ahí a R0 el tiempo no es directamente observado, pero ponemos una cantidad razonable de duración de la correspondiente cuarentena. Aquí agregué en punteado un pasaje de I2 asterisco, o sea, de I2, y I2 asteriscos es un auxiliar para la internación hospitalaria, un pasaje eventualmente a que muera el paciente sin haber pasado por tratamiento intensivo. En principio, se nos sugería por parte de epidemiólogos que el tránsito normal sería el que considerábamos antes, pero los datos muestran que hay una cantidad, una proporción importante, no despreciable, digamos, de pacientes que pueden morir sin llegar a ser internados sin llegar a ser internados en tratamiento intensivo. Entonces ahora nos proponemos estimar parámetros de ese modelo. Y la estimación es bastante diferente si estamos en el caso de las transiciones que observamos o si estamos en el caso de las transiciones que no son observadas, que no son observables. En el caso de las transiciones entre estados que son observados, entonces lo que tenemos es una situación muy simple. Si un determinado día, que no es el último, un determinado día D menor que DF, un individuo está en una clase, entonces nos podemos fijar al otro día dónde está. Es decir, es posible que del día D al día D más 1 pase de dónde está a otra clase que puede ser diferente o puede ser la misma, es decir, puede quedarse o puede pasar a una clase diferente. Y esa transición es un fenómeno aleatorio, dado por una variable multinomial con parámetro 1 y las probabilidades correspondientes al pasaje a cada una de las clases. Y todas esas variables multinomiales son independientes. Entonces, tenemos una cantidad moderadamente grande
réplicas independientes de una variable multinomial con, este, con cuyo parámetro de probabilidades son las probabilidades de transición. Bueno, en ese caso es muy simple verificar que los estimadores de máxima verosimilitud son simplemente las frecuencias relativas de ir a una u otra de las clases a las que se puede acceder de ese estado. Así que el estimador de máxima verosimilitud de la probabilidad de ir de I a J es simplemente la frecuencia relativa, como les decía. Le llamo K al número de estados y le llamo N sub IJ a la cantidad de veces que un individuo pasa del estado I al estado J, cualquiera sea el día. Suponemos que esto no cambia con el día. Entonces, eso resuelve el problema de estimación para estas probabilidades, que son, bueno, acá las tenemos, son las probabilidades de salida de I1, las probabilidades de salida de I2, las probabilidades de salida de I2 asterisco, de I3, y bueno, en el caso de gamma 4, como no tenemos la observación del tránsito de Q0 a R0, entonces estimamos la probabilidad de irse por la inversa del tiempo que suponemos que el paciente ha sido dejado en cuarentena y hemos supuesto que ese tiempo, si no recuerdo mal, son 5 días, pero no importa. Además, esto es anecdótico. En los tiempos correspondientes a la información que viene de parte de los médicos o epidemiólogos, en realidad cada uno puede poner lo que corresponda a la información que ha conseguido. Y yo voy a mostrarles algunos resultados con números que he tenido que elegir de alguna manera. Bueno, en cambio, para la parte oculta de la cadena, las probabilidades de estimación, bueno, son un poco más complicadas. Observemos en el diagrama que les mostraba, en que se separan la parte oculta de la parte observada, que el conjunto de la cadena global de Markov, el conjunto que corresponde a los estados ocultos, se conecta con la parte observada por la transición a I sub 1. Entonces, llamemos H sub D a la cantidad de personas que en el día D llegan a I1. Es decir, la suma de la indicatriz de que, la suma en nu, que es el índice de las personas, de la indicatriz de que en el D-1, C sub nu no está en I1 y por lo tanto está en I0, y que en D está en I1. Esta variable es observada. Y las cantidades de individuos en las clases ocultas, podemos pensar en que la cadena de Markov correspondiente a los individuos que están en las clases ocultas emite una información visible, que es cuántos de ellos llegan al estado I sub 1 cada uno de los días en que observamos el fenómeno. Uso el término emite porque es
la palabra técnica que se utiliza en el caso de cadenas de Markov escondidas, como es esta. Esta parte de la cadena es una parte escondida. Bueno, tenemos que estimar probabilidades gamma 0 y p sub 0, que son las probabilidades de ir de I0 a I1 o ir de I0 seguir para I0 asterisco, recuperación, digamos. Y los coeficientes que intervienen en la probabilidad de infección, de ir de S a infectarse en I0. Y como yo les decía, suponemos que la tasa de contagio, que es esto, que es esa probabilidad, es una función de la cantidad de individuos infectados. Cuantos más individuos, de los individuos infecciosos, porque cuanto más de esos individuos hay, es más probable el contacto, el contagio, etc. Y esto es una aproximación lineal de esa relación creciente, con ciertos coeficientes que, como digo, habrá que estimar. Cada una de estas probabilidades podría pensarse, cada uno de estos sumandos podría pensarse, por ejemplo, B sub 1 por I1D. Podría pensarse que es eso dividido por N es la tasa de contagio de los individuos que están en I1. Y lo mismo con J igual 2, los individuos que están en I2, o los individuos que están en I0 asterisco, o los que están en Q. La probabilidad de la unión no es la suma de las probabilidades, pero si esas probabilidades son pequeñas y las intersecciones son despreciables, la probabilidad de la unión, que es la probabilidad de contagiarse, sería la suma de las probabilidades. Pero no es una buena manera de ver el problema. Por eso yo lo planteé de otra manera. Dije, bueno, es una aproximación lineal. Lo cual funciona mejor que pensar que en realidad estamos sobreestimando esa probabilidad de contagio por el hecho de estar sumando probabilidades para obtener la probabilidad de una unión. En todo caso, es otra más de las muchas simplificaciones que hacemos en este modelo. Bueno, esos coeficientes, los beta, y consecuentemente un valor complexivo de esa tasa de contagio, dependen de condiciones que son manejables, digamos. Dependen del aislamiento social, dependen de los cuidados que se tomen para evitar contagios, sea los que corresponden a la manera de trabajar durante la internación, y los que corresponden a las precauciones que cada uno de nosotros tomamos cuando usamos tapabocas, etc. Lavado las manos. Esos cambios pueden ocurrir en el tiempo, y entonces hay que pensar en utilizar funciones del tiempo que dependen del día en que estamos para los valores que se estimen de los parámetros beta. Eso vuelve complicadísimo la estimación, y vamos a hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, vamos a hacer una partición de los días que van desde el día inicial de sub I hasta el día final de sub F, de manera de encontrar intervalos de esa partición en los cuales podemos suponer que esos coeficientes beta son constantes, o bien que esos coeficientes beta tienen incrementos constantes.
Por ejemplo, en la exposición de Marc Laviel, hace unas semanas, él hacía algo de este estilo, donde suponía que los beta es continuo y seccionalmente lineal, seccionalmente con incrementos constantes. Yo he preferido usar betas seccionalmente constantes. Tengo la impresión, y es clarísimo en el caso en que comenzamos a tomar conciencia de que se nos había venido la epidemia, bruscamente se adoptan medidas que cambian las cosas de un día para otro, o en unos pocos días, sino en estos intervalos que no pueden ser muchos por razones de practicidad y que van desde DI hasta DF, que son del orden de 3 meses. Por ejemplo, digo más, pero me refiero a los datos con los que yo he trabajado en esta situación. Entonces, vamos a suponer que son constantes. Y como conocemos las medidas que se han tomado entre el 13 de marzo y el 19 de marzo, se adoptaron medidas importantes por parte del gobierno para restringir la movilidad social. Sabemos que la Semana de Turismo motivó cierta relajación de la voluntad de permanecer encerrados. Sabemos que en determinado día la construcción volvió a funcionar, a trabajar. Sabemos que las escuelas rurales volvieron a clases presenciales en determinado momento, que fueron reabiertos los centros comerciales, que se ha vuelto gradualmente en 3 etapas, el primero, el 15 y el 29 del mes pasado, a las clases presenciales, y así sucesivamente. Podrán faltarme algunos y podrá haber otros fechas importantes de posible cambio. Esas fechas pueden sugerir dónde ubicar los días de esta partición. De todas maneras, vamos a estimar esos días, y lo que pueden sugerir esas fechas es dónde poner una primera estimación a partir de la cual se proceda iterativamente para encontrar mejores aproximaciones. Bueno, entonces, proponemos 2 formas de estimar los parámetros de la parte oculta, que son de bastante diferente complicación, vamos a decir. Uno es aproximar por mínimos cuadrados minimizar la suma de cuadrados de las diferencias entre los ingresos a I1, que le llamamos H sub D, esos son observados, y los ingresos esperados procediendo de manera determinística, es decir, en vez de trabajar con el modelo aleatorio, considerar el andamiento del modelo si en cada transición ponemos la esperanza y no el valor de cada una de las variables. Es decir, en cada lugar suponemos una transición a uno o a otro de los estados a los cuales puede moverse cada individuo en una proporción dada por las correspondientes esperanzas. Y lo otro es máxima verosimilitud. Por supuesto, como justificación no precisa abundar. Lo anterior es más bien heurístico. Esto es
un procedimiento mejor, pero muy complicado, ya voy a referirme un poquito a eso. Entonces, empecemos por el primero. Bueno, ¿cómo son las sucesivas transiciones esperadas? La cantidad de individuos susceptibles, infectados con asterisco y que pasan a I-1, estos últimos observados, se obtienen de esta manera. Los individuos en el día D que son susceptibles son los que había el día D-1 menos los que fueron infectados. Es la transición más sencilla. Los que fueron infectados, ¿cuántos son? Infectados el día D-1 para pasar al estado I0 el día D. Bueno, es una binomial con número de casos, la cantidad de susceptibles el día de -1 y probabilidad beta por la cantidad total de infectados, donde esta beta son de los parámetros beta que aparecen en la LAR anterior, que tienen que ver con cada uno de los estados infecciosos. Esto es una abreviar simplemente. En cambio, ¿cuántos hay en I0 el día D? Bueno, hay los que quedaron del día anterior más los que vinieron. Los que vinieron son estos mismos que salieron de ese. Y los que quedaron, ¿cómo sé cuántos quedaron? Bueno, tengo una variable multinomial con la cantidad, el parámetro de cantidad es cuántos individuos había en I0 el día de -1, y las probabilidades de quedarse, de irse a I1 o de irse a I0 asterisco. Bueno, y el resto, lo mismo. No voy a detallarlo. Entonces, las esperanzas condicionales, dada que conocemos lo que ha ocurrido hasta el día D-1, se escriben reemplazando estas variables por sus esperanzas. Vamos a simplificar las cosas. Vamos a suponer que el contagio de los individuos que están internados o en cuarentena es despreciable frente al contagio de los individuos que andan sueltos, que no han sido identificados y en principio tampoco saben ellos mismos, ni están, por cierto, en cuarentena entonces. Por lo menos no en cuarentena tan estricta. Discutible, por supuesto, y se pueden usar otras. No son las que usé en lo que les voy a mostrar, pero se pueden usar otras suposiciones. Por ejemplo, se puede suponer que una relación entre los coeficientes beta 0 y beta 1, beta 2, beta asterisco, etc. Que refleje la impresión a priori de cuán factible es el contagio por parte de unos o de otros de los individuos. Entonces, si despreciamos las otras beta, la probabilidad de infección se reduce a una fórmula mucho más simple. Y además, como la diferencia entre I0 e I0 asterisco es de conveniencia por problema que tiene que ver con las esperanzas, pero en realidad los individuos en I0 o en I0 asterisco no se comportan, no tienen por qué comportarse de manera diferente, podemos suponer que esos dos son iguales, y entonces lo único que nos queda es un beta que es el beta 0, pero que depende en principio del día. Entonces, con esas simplificaciones, las esperanzas condicionales quedan de esta manera,
Y salvo SD-1 e I0D-1, que no son independientes, los demás productos de variables que aparecen en el segundo miembro son variables independientes y por lo tanto la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Con respecto a SD-1 e I0D-1, también puede argumentarse que la diferencia entre la esperanza del producto y el producto de las esperanzas está acotada por algo que es del orden del tamaño del cuadrado del tamaño de la cantidad de infectados, incluso por el coeficiente beta, y eso hace que no sea una aproximación especialmente inconveniente reemplazar la esperanza del producto por el producto de las esperanzas, y con eso nos queda una recurrencia que nos permite calcular una trayectoria determinística para la parte oculta, a partir de la cual comparar con la trayectoria, con el número conocido de individuos, comparar esta esperanza del número que cada día ingresan a la parte observada, hay uno, con, con los valores observados de HD. Los parámetros que nos quedan por estimar entonces son dónde cortamos la sucesión de valores constantes B1 hasta Bm, cuáles son los días en que pasamos de cada valor a cada otro valor constante. Y gamma 0 y P0. Gamma 0 y P0 son interesantes porque tienen que ver con la probabilidad de que un individuo infectado pase desapercibido y la probabilidad de que un individuo infectado sea detectado y pase a ser cuarentenado, internado, etc. Entonces, una manera de estimar esos parámetros es estimarlos por los que minimizan la suma de cuadrados, como decía antes, que es la suma de cuadrados de diferencias entre la esperanza y los valores observados que llamé, los valores observados de H grande que les llamé H chica. Bueno, acá aclaro lo que acabo de decir. Y la mayor o menor dificultad de la optimización tiene que ver, depende del tipo de parámetro que se incluya en el modelo, y yo traté de simplificar, elegí m igual 4 intervalos, y con datos que se refieren a la evolución de la epidemia en Uruguay, encuentro, todavía no llegué, encuentro que se produce más de un mínimo relativo. Me está quedando poco tiempo, voy a referirme, les voy a contar resultados de esto, pero voy a referirme antes al otro problema, sobre el cual tengo alguna resolución parcial, pero posterior a la escritura de estas pantallas, y que no voy a referirme a eso en este momento. La cadena escondida, como dije antes, emite una información que es conocida con probabilidad 1. Entonces, perdón. Entonces, el algoritmo de Viterbi permite aplicarse recursivamente para obtener, consideremos una trayectoria de la parte oculta del modelo que en el día D vale X. Entonces,
la probabilidad condicional de que esa trayectoria, el día D, valga X, dado que se han producido los ingresos observados a la parte visible del modelo, las distintas posibles trayectorias tienen distintas probabilidades condicionales y elegimos, llamamos M de X y los parámetros, XD y los parámetros del modelo, al máximo, a la probabilidad condicional que corresponde a esta trayectoria con esas condiciones que da lo más grande posible. Entonces, es fácil ver que si tenemos la trayectoria que maximiza la probabilidad condicional al llegar al punto final, si pasa por dos puntos determinados consecutivos, entonces la probabilidad de llegar al segundo de los puntos se puede poner como la probabilidad máxima de llegar al anterior por la probabilidad de la transición de manera recursiva. No voy a dejarme, esto ha sido, digamos, es un procedimiento conocido para las cadenas de Markov escondidas. Ese algoritmo permite encontrar la probabilidad máxima de trayectorias compatibles con los ingresos a la parte visible, y lo que hacemos es elegir todo eso en función de los parámetros. Y lo que hacemos es elegir los parámetros para conseguir que esa probabilidad máxima sea lo más grande posible. Bueno, yo escribí un programa que hace toda la recurrencia y me lleva a correrlo, calculé que lleva 90 días, de manera que ese programa no lo voy a correr. Tengo algún avance de programas parciales, digamos, pero no voy a referirme a eso y me queda muy poquito tiempo. Les quiero contar, para ir terminando, que con la primera forma de estimar dije que había más de un mínimo relativo de los cuadrados, por el método de mínimos cuadrados. Dos de esos son bastante parecidos, pero corresponden, acá están las trayectorias ocultas, está la cantidad conocida en puntos de ingresos I1 acumulados, y está la cantidad correspondiente, esperada, correspondiente a la minimización de cuadrados. Y hay una diferencia entre estos dos estadios que les voy a mencionar dentro de un momento, pero que tiene que ver, por ejemplo, con la proporción de infecciones que no son detectadas. En el primero, que es el que realmente es de mínimos cuadrados, aunque la diferencia es muy pequeña, los cuadrados andan por el orden 200, 300, etc., antes de aproximarse a los mínimos o miles. Son, en un caso, la proporción de infecciones no detectadas es nada más que 6%, y en el otro 17%. En todo caso son relativamente pequeñas. Yo había hecho este mismo trabajo, pero con datos estos datos son hasta el 9 de junio. Los anteriores eran hasta el 21, creo, no me acuerdo exactamente ahora, de mayo, y la diferencia era mayor, tanto mayor que en un caso eran más los no detectados y en el otro caso eran más los sí detectados. De todas maneras, esta pequeña diferencia produce algunas
diferencias cualitativas interesantes. Por ejemplo, supónganse ustedes en este diagrama que en abscisa tenemos por cuánto multiplicamos el valor estimado de la tasa de contagio el día en que terminan las observaciones. Y miramos cómo evolucionan al cambiar la tasa de contagio, y miramos al fin del año que viene la relación entre la cantidad de fallecidos con COVID y en uno y en otro de los casos. En el que tiene más individuos que no son detectados, la cantidad es, si nos vamos tan lejos, bastante menor en caso que se haya multiplicado por 1,20 la tasa de contagio. A partir de cierto valor, 1,10, empiezan a notarse esas diferencias. Y abajo lo que aparece es el número de pacientes en tratamiento intensivo, y también se nota una cantidad menor en el caso cuando hay más cantidad de indocumentados, como suelo llamarles yo, de individuos que no han sido captados. Bueno, todo esto se puede ver mejor en un modelo interactivo que les voy a mostrar brevemente porque me queda muy poquito tiempo. A ver si me las arreglo para dejar de compartir esta pantalla y compartir otra. No me deja dejar... ahora. Voy a compartir otra pantalla donde este modelo lo podemos... A ver dónde está. Bueno, se me ha ido, lo voy a entrar de nuevo. Estoy poniendo la dirección que las puse antes, https:// Papá, ¿sí? papá, métete en la transparencia y dale al link. El link al ¿Dónde está? Shiny va directo, en la transparencia que mostraste antes, la penúltima. ¿Te parece? Claro. Sí. Bueno. Es interactivo. Tenés buenos asesores, Enrique, ¿eh? ¿Viste? Nada menor. Package URL. No. No me lo agarra, ¿eh? No, déjame que lo ponga. ¿Y ahora cómo me voy de acá?
Bueno, era Mcabana, Shiny Up, Shiny con Y, Shiny Apps y o Pred 9 Jun. Ahí la tengo. Y ahora, ¿dónde está? No me aparece. Acá. ¿Lo están viendo? Perfecto. Bueno, no sé. Está en pantalla. Incluso, en todo caso, si lo están viendo, esto nos permite elegir cuántos días queremos graficar a partir del 9 de junio, porque los datos que usé son hasta el 9 de junio. Este es el modelo que ustedes ya vieron y la descripción. Y aquí abajo tenemos las trayectorias. Los colores están indicados acá. Acá yo marco cuáles trayectorias quiero que aparezcan. Por ejemplo, que aparezcan no los susceptibles, sino n menos susceptibles, porque es más chico, es más fácil de ver. Los I0, en I1, en I2, con estos colores que aparecen acá. Y puedo pedir que agregue la parte aleatoria, con lo cual esto nos da una idea de límites de confianza de los valores que, si no pongo la parte aleatoria, lo que pone son los valores esperados. Puedo elegir cuál parte aleatoria quiero, por ejemplo, pero voy a seguir eligiendo otras cosas. Puedo elegir dos estados del sistema, un escenario 1 y el escenario 2, que son los dos que mencioné antes. Puedo elegir el máximo de la escala, por ejemplo, el número de muertos. Me cambió la figura, ahora el número de muertos que está en gris es lo que aparece como máximo de la escala, son 33, 31, 32 muertos habría el día 206. El día 206 es el 31 de diciembre de este año. Si me voy al otro extremo, el día 571 sería el 31 de diciembre del año que viene. ¿Qué pasaría si en vez del escenario 1 tengo el escenario 2? Bueno, no habría mucha diferencia porque no he cambiado la situación actual. Pero puedo poner un factor de magnificación a la tasa de contagio, por ejemplo 1,3. ¿Qué pasa si pongo 1,3? Con el escenario 2 tendríamos, bueno, es medio desagradable estar contando muertos, pero bueno, tendríamos 42, 43 muertos y con el escenario 1 tendríamos 60 y tantos. Es decir, nosotros no podemos elegir el escenario. ¿Eh? El escenario tiene que ver con dos estimaciones diferentes que surgieron de minimizar los cuadrados. Bueno, se puede elegir otros límites, por ejemplo, la cantidad de infectados, o elegir aquí seleccionar, y entonces la selección se hace con un slider acá que permite elegir el número
el tamaño de la escala. Lo voy a dejar con un valor relativamente chico que, por suerte, el número de muertos corresponde a una escala relativamente pequeña. Y puedo agregar, por ejemplo, vamos a pedirle que ponga límites de confianza. Es decir, no límites de confianza, que dibuje trayectorias, pero fíjense ustedes que si dibujamos, estoy pasado de hora, termino enseguida, que si dibujamos como en el caso 19 trayectorias, en cada día el intervalo que va entre la mínima trayectoria y la máxima trayectoria tiene probabilidad 10%, ¿no? Es decir, una nueva trayectoria da más grande que las 19 con probabilidad 1/20, 5%. Y más chica que la más chica con probabilidad otro 20, otro 5%. Así que una banda de confianza para un punto, para cada punto individualmente, para cada día, está dada por lo que va del mínimo al máximo de estas trayectorias que aparecen acá. Si en vez de 19 pongo 49, que lo puedo elegir acá, ahora, 49, entonces entre el mínimo y el máximo lo que tengo es una banda de confianza de 95% y no de 90% como antes. Bueno, y se me acabó el tiempo, se puede seguir jugando con esto, y ustedes vieron en la transparencia anterior la dirección en la cual pueden acceder a este bichito aquí. Creo que mencioné todos los controles que había. Bueno, acá hay una trampa, ¿no? Se puede poner como hay generación aleatoria, se puede poner una semilla de la generación de números aleatorios, pero si la semilla que pongo es una que yo sé, entonces usa los datos del Ministerio de Salud Pública que no tengo derecho a usar públicamente porque firmé un convenio un contrato, no me acuerdo cómo se llama, de confidencialidad. En cambio, si no pongo el número que yo sé, entonces lo que hace es no usa los datos del ministerio, usa datos que se parecen. Cualitativamente los resultados son del mismo estilo, pero los datos del ministerio no son usados para nada, ni para la parte aleatoria ni para la parte determinística. Lo cual es una manera de tratar de cumplir con el convenio de confidencialidad. Y con esto termino. Muchísimas gracias y me voy de la pantalla, a menos que haya alguna pregunta por la cual convenga mantener la pantalla puesta. Apago mi audio. Bueno. ¿Nos podés el escenario 2, Enrique, en esa configuración? Que me intriga ver el intervalo ahora que lo hiciste. Perdón, tenía apagado el audio o el pedido. Si podías cambiar el escenario 2, que me intrigaba ver las trayectorias. ¿Cuáles? Dime qué Ahí es en lo que quieres que haga. En la misma configuración que estás, poner el escenario 2. En la misma configuración, el escenario 2 nomás. Escenario 2.
Ojo que cambia la escala, ¿eh? A ver, en escenario 1 la escala llegaba Y iba como hasta 60, por eso. a 60. Por Cuando eso te pedía pongo que pusieras el escenario 2. Cuando pongo escenario 2 llega a 40. Bueno, lo que puedo hacer es poner la misma escala también. Es decir, en select pido que llegue hasta cuándo era como 60. 60, sí, 70 capaz ponerle para verlo bien, pero... Pongo 71. Ahí va, Entonces, impecable. este es el escenario 2 y este es el escenario 1. Bueno, tomó su tiempo, perdón. Lo que se ve en esto es que el hecho de que haya gente contagiada no detectada le da cierta robustez al sistema. En algún sentido lo que significa es que si las cosas andan como andan, con gente contagiada que no sabemos qué está, es porque la tasa de contagio contagiantes desconocidos. Esto no Bueno, sirve para programar, Pau, sirve para prever. Pau, Excelente, Enrique, va- felicitaciones. claro, sí, vamos a aplaudir Gran primero. trabajo. Ay, Y ahora muchas pasar gracias. a las preguntas. Creo que Nicolás se había anotado. No, porque este es el seminario general. Nico. ¿Puedo intervenir? Enrique, en el momento de la estimación, vos hacés la aproximación, usás el hecho de que el número de susceptibles es cercano al total de la población. Sí, es Pero en parecido realidad, a tu suposición de linealidad. O es lo sí, mismo. ¿cómo? Es idéntico. Es la misma aproximación, Enrique. Lo único la única diferencia es que vos sí llevás adelante, a nivel de las ecuaciones determinísticas, el feedback de la evolución de los otros infectados en el S. Pero el error, la diferencia entre una cosa y la otra es del 1 por 1000 en el Uruguay. Pero la observación es que si hicieras la aproximación lineal hasta el final, los intervalos de confianza también se calculan analíticamente. No solo las esperanzas, también las varianzas, por ejemplo, o cualquier momento. Esa es la primera observación. Y después tengo sí una pregunta, es en las simulaciones, ¿qué tomás como condiciones iniciales para los infectados no documentados? Sale entrecortado, Nicolás. A ver, repito. Pregunta, en las simulaciones, tomás condiciones iniciales. Para los documentados las sabés. Para los no documentados, ¿qué tomás como condición inicial del número de documentados en el t igual a 0? No, como condición inicial, tomé en todos los casos una condición muy primitiva, que hay n grande menos 7 susceptibles, 7 en I0 y nada más para adelante. Es bastante valioso. El 7 sale de el día 0, yo tomé como día 0 el 7 de marzo, y ese día había 7 infectados. Perdón, había 7 infectados detectados.
que no ha habido detectado todavía, pero cuando los individuos son detectados como infectados, les preguntan su historia reciente y deducen en qué fecha fueron infectados. Entonces, de esas deducciones, para el día 7 de marzo habría 7. Esto no lo puedo decir, ahora me doy cuenta, porque son parte de los datos confidenciales, pero bueno, es poca cosa. Pero usted Esos ya aparecieron en Twitter, así que son públicos. Pero mi pregunta es, ¿qué bueno. tomás como condición inicial para los no documentados? Para los documentados me queda claro, pero para los no documentados, ¿qué pones como condición inicial? No, esa condición es para el conjunto. Y se refiere a la parte no documentada todavía, porque estoy poniendo N-7 en S, 7 en I, nada documentado. Y de hecho ese día no nada documentado, ¿no? Aunque en realidad los que estoy poniendo van a terminar por ser documentados. No les agregué nada que no va a ser documentado en el futuro. Quizá habría que agregarle algo. Pero en todo caso, esa es la condición inicial que usé distintamente para todos los escenarios. Es decir, que no. Bueno. A ver, Cacha, que justo tengo el cartelito del chat por si aparece alguien adelante de las caras. No, muchas gracias, Enrique. La verdad que yo estoy feliz de ver el modelo en el Shiny. Me parece una belleza fantástica. Me parece una belleza ver que las trayectorias además están por abajo, digamos, pero bueno, eso no tiene que ver con el modelo. No, yo le quería preguntar lo siguiente, Enrique. Nosotros estamos pensando ahora, no estamos modelando, yo no estoy modelando, pero como la epidemia es como una especie de sistema de colas en donde llegan clientes que hay que atenderlos y después levemente se va bajando. Y ahora el ROE de ese sistema es menor que 1, en el sentido de que tenemos esperanza de que siga bajando, vuelva a 0, en fin. El problema está claro si se acumulan los pedidos de forma de pasar un determinado umbral que supere la cantidad de la capacidad de rastreo, digamos, esa fue la contribución de Matías Arín, entonces pasaría a otro régimen, pero de momento parece que eso es así. La pregunta es si tu cadena muestra eso, es decir, como que es un sistema que puede vaciarse. No, mi cadena no está diseñada para mostrar eso, y en realidad, como durante la época en que usé datos que se parecen mucho a los datos reales, durante esa época hubo al menos dos fenómenos anómalos, podríamos decir. Y brotes. La residencia de ancianos y el Vilar de Bo, la existencia de esos fenómenos que yo no los quité, al contrario, me pareció que había que dejarlos porque son parte del funcionamiento, hace que el sistema sea lo bastante robusto para permitir otros fenómenos de ese estilo, es decir, la aparición de otros brotes, pero no incluye la importación de brotes, y habría que hacerlo, pero creo que en ese caso lo que hay que hacer es en vez de trabajar con esa población constante, aunque el cambio en número de población no sea importante, hay que agregar no solo contagios, sino casos importados. Eso se puede agregar, pero está agregado. ¿Volviste a la cama? Sí. Ok. Alguien tiene que cerrar el micro.
Perdón, no he oído. No, alguien tenía el micro abierto. Ah, Yo tenía el micrófono cerrado y estaba hablando a la nada. Y me quedé pensando con eso. Claro, que el fenómeno no pueda captar eso, que el fenómeno de Matías, esta cadena está bien porque la tasa tendría que depender de ahí. Con una tasa constante no lo captases. Pero me quedé pensando por qué sí podrías captar los brotes. ¿No habría que ver otra distribución ahí? Si uno mira solo no sé, me quedé con la idea de que si uno mira solo los IR o los EIR, va a haber o crecimiento exponencial o decrecimiento exponencial y no va a haber picos. sí, métrico en el caso ¿Está? discreto. No, habría que agregar la aparición aleatoria de un foco que no está. Es decir, no es uno de los individuos de la población, sino que es un extraño que aparece. Eso no está agregado y se podría intentar agregar. Yo estoy jubilado, empezando por ahí, y he tratado de dedicarme y todavía, y que parcialmente pude buscar una optimización para el caso del modelo de Viterbi, el algoritmo de Viterbi, pero no tomando todos los estados, que son muchísimos y como dije, calculé que llevaban días, sino un solo estado aleatorio y los otros, un solo estado aleatorio que es el I sub 0. El S, bueno, funciona bastante bien por el procedimiento de Nicolás. ¿Y cuántos se van para el I asterisco, que de todas maneras después no influyen sobre el H, sobre la llegada a I sub 1? No importa mucho y lo tomé determinístico. Entonces, en ese caso, curiosamente, bueno, me aparecen cosas parecidas, pero si dejo liberado, yo lo que tengo es una probabilidad P sub 0 de irme para I1 y gamma sub 0 de irme para I0 asterisco a partir del estado I0, que suman 0.2, porque estoy suponiendo que la permanencia en I0 es de 5 días. Un quinto, 0.2, es la suma de P0 más gamma 0. Si los dejo libres a P0 y gamma 0, encontré un P0 de 0.30 no, un gamma 0 de 0.30 no me acuerdo cuánto, 34 creo, y un gamma y un P0 de 0.13, es decir, encontré una proporción mucho más grande de indocumentados. Pero eso querría analizarlo mejor antes de darlo por una posibilidad, porque es un cálculo que mezcla parte aleatoria con parte determinística, y eso sí, eso llevó 2 horas y media, en vez de 90 días. Una pregunta, Enrique, dos preguntas en realidad. ¿El detalle de la parte visible de la cadena agrega información para la estimación de la parte difícil, que es la transición, o podría suponer ahí un gran estado con infectados? Bueno, con la suposición de que los infectados cuarentenados de la parte visible no aportan, entonces no agrega. Claro. Sí agrega para la predicción, porque la predicción se hace con todas las probabilidades estimadas. Entiendo. Y la otra pregunta es si tus indocumentados contagian lo mismo o no. Tienen su parámetro propio de contagio. En la suposición simplificadora son los que contagian.
tienen su Los parámetro. indocumentados. Es decir, desprecié el contagio de los que están en cuarentena frente a los que están sueltos. Sería interesante, no lo hice, bueno, ustedes tienen el modelo, puedo mandar además las proyecciones estas, pero ya las vieron. Podría ser interesante suponer, para que no cambie radicalmente la complicación, suponer que los conocidos, los internados, los cuarentenados, contagian lo mismo, la mitad, la décima parte, lo que nos parezca que corresponde poner, que los que están moviéndose por su libre albedrío fuera de cuarentena. No, pero yo O con capaz que cuarentena. no me expliqué bien, porque tus indocumentados que contagian son los que luego pasan a ser documentados. ¿O no? Sí, los que pasan o no. Claro, pero dentro de esos están los sintomáticos. Los que pasan es básicamente o porque son sintomáticos o porque les cayó el test por O un porque son contacto. detectados por una Claro, hisopación. la pregunta es si los asintomáticos, digamos, claro, contagian igual que los sintomáticos. Ah, sí, en el modelo y asintomáticos. Documentos sintomáticos, pero es de suponer que en mayoría son asintomáticos. Y los que están documentados, de todas maneras, como supuse que no contagiaban, no importa si son sintomáticos o asintomáticos. Está bien. Bueno, los que están fuera van a ser documentados algunos y a lo mejor contagian distinto que los que no van a ser documentados. Eso no los distinguí. No. Se pueden agregar una cantidad de pequeñas variantes. Claro. No creo que cualitativamente cambie mucho. Pero te da un 10%. La diferencia entre esas dos curvas es un 10% más o menos. ¿Entre cuáles dos curvas? Las curvas que Entre los dos, mostraste, la ajustada entre los y... dos escenarios. No, el promedio de los dos, digamos. Son muy parecidos los dos. No entiendo el promedio de qué, perdón. De los dos, es decir, hay una epidemia visible y una epidemia oculta. Ah, sí. Tu epidemia oculta es el 110% de la epidemia visible. Con los números que yo te den, la epidemia oculta es bastante pequeña, es del Claro. orden del 5 al 16% del Sí. total. Sí, eso, exacto. Eso es un modelo optimista, digamos, porque no, yo quería contar, no sé si hubo alguien, pero en el GACH nos pidieron que escucháramos a unos argentinos que habían hecho un modelo con plata del BID, en fin. Entonces nos trajeron un modelo y en las condiciones del BID decía que había que usarlo para los países vecinos. Entonces por eso nos usaron a nosotros de conejillos. Pero agarraban y, bueno, hacían unas cuentas que no sé cuáles eran y la epidemia oculta daba 4 veces más grande que la visible en Uruguay. Y además infectaban lo mismo. Entonces era una cosa, no sé, creo que estaba mal, pero el BID sabrá. Bueno, como mencioné, si fuera aceptable la aproximación del Viterbi que hice tomando nada más que los I0 como estados básicos y procediendo por esperanzas para los I0 asterisco y esencialmente con la S parecida a la N, si eso anduviera bien, entonces los ocultos serían más o menos el 60% del total. Serían más que los viles. Es curioso cómo puede cambiar
con los datos de alguna manera puede cambiar esa situación. Como yo les decía antes, cuando yo usaba datos nada más que hasta el 21, creo, por ahí, de mayo, y después agregué hasta el 9 de junio, ahí me cambió bastante los dos escenarios. Los escenarios que tenía antes diferían bastante más. En uno de ellos había más ocultos que visibles y en el otro había más visibles que ocultos. Cierto que en el escenario de más visibles que ocultos eran 70% y 30%, grosso modo, mientras que en el otro eran 40% y 60%. Es muy sensible esa estimación a las variaciones de los datos, no son muchos. Aparentemente ahora tenemos más datos, mejoró la situación, si tú le llamas optimista a que haya pocos ocultos. Yo no creo que sea optimista, en realidad. Si son muchos los ocultos, quiere decir que hay una cantidad de gente que pasa sin darse cuenta por la enfermedad. Eso es bueno también. Porque se inmuniza. Sí, claro. Pero el tema es cuánto contagian los que no vemos, porque ahí es donde está el peligro, ¿no? Ah, sí. Me parece importante lo que dice Lercy, que capaz que lo dice Lercy mejor, pero cómo fueron cambiando las políticas de testeo, entonces cómo fueron cambiando los porcentajes de ocultos en Uruguay a medida que fueron cambiando las políticas. Que creo que es lo que está diciendo Lercy en el chat. ¿Puedo hablar sobre eso que estoy anotado desde hace rato y no me dejo? Sí, es que me silenciaron y me perdí en el chat. No sé, ¿se escuchan ruidos de mí? Hay un Ahora zumbido. no. Cuando Fede estaba... Que capaz que está en mi cabeza, cuidado. Porque están en la lista, están Chichi y está Ricardo. Bueno, yo en primer lugar digo que me quedo, lo puse en el comentario, me quedo muy impresionado por la gran matemática. Tengo muchos años en estos líderes y realmente, una vez más, confirmo las palabras que escribí a solicitud de Ernesto cuando a Enrique le dieron su doctorado honoris causa, que estoy realmente impresionado por la calidad de matemática. A lo mejor yo soy muy caribeño y soy muy afectivo y digo esto, pero no puedo decirlo de otra manera. Es decir, antes de hacer cualquier pregunta, tengo que dar testimonio de que esto es una gran matemática, sin lugar a dudas. He estado estudiando los indocumentados en Venezuela y lo primero que hicimos con mi pequeño grupo de la Universidad de Carabobo fue que tomamos un artículo que me envió una compañera epidemióloga de Venezuela del estudio de los indocumentados a nivel mundial. Y salvo dos outliers, uno que da 85% de los indocumentados y otro que da el 6% de los documentados, sacando los outliers de esos estudios que se han hecho en crucero, en el estudio de España, en estudios confinados en un pueblo voz en Italia, etc. Se puede, si hace uno ese estudio de casos indocumentados, la mediana está por el 54%. Y el promedio está un poquito mayor, sacando los dos outliers, porque si saco los dos outliers, la media se va muy alta. Exactamente entre el 55% con un intervalo de confianza relativamente grande. Pero nosotros hicimos con el método, con el método del CEIR, que pone los que conocen el modelo de Marcela y Nico, muy y alfa, usamos ese modelo para hacer la inversión de la regresión no lineal al revés, es decir, el método inverso. Tengo esto y voy hacia atrás. Y a nosotros nos da un número de indocumentados en Venezuela similar a los que Enrique señala en sus dos estudios. Es decir, el intervalo de confianza nos da
usando métodos de regresión no lineal y el modelo de linealizado, digamos, ¿no? El modelo linealizado para el CEIR y regresión no lineal inversa para estimar los parámetros en los intervalos de confianza. Y nos da que el intervalo de confianza, el parámetro nos da algo así como 52, 53%, y el intervalo de confianza perfectamente mete los dos resultados de Enrique dentro de él. Es decir, lo que va quedando claro en la epidemia mundial es que el número de no indocumentados es mucho mayor que lo que se piensa. Y que además, confirmando lo que decía Ernesto, que los indocumentados en general pasan por la enfermedad con dos cosas. Uno, contagian menos, y dos, no sufren para nada la enfermedad. Para ratificar lo que decía Enrique, eso lo que es una buena noticia, en el fondo. Bueno, eso era lo que quería decir. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue ahora? No, teníamos una duda con Pau. Ricardo. Ricardo. Sí, yo quería Sí. reiterar las felicitaciones a Enrique que ha venido haciendo, más allá de que esté jubilado o se sienta, pero realmente estás muy activo y trabajando muy bien. La consulta es si te podría llegar a interesar trabajar con los datos de la Argentina. Los datos de la Argentina Sí, son se cortó, públicos, los se encontró entrecortó. Maine. ¿Puedes repetir, Ricardo? La consulta es 2 puntos y ahí se Si te puede entrecortó. interesar correr tu programa con los datos de la Argentina. Ah. Sí, por supuesto. Bueno, pues Ernesto dijo que están públicos ahora Sí, esos datos, sí. que Maine Además los tiene acceso. No, todos tenemos acceso. todos tenemos Ponen acceso. datos abiertos Argentina COVID y aparecen. Y están Podemos todos, tomar están recompletos. el link. Ellos además registran los test positivos y los negativos. Sí. En Río Grande do Sul, que también tienen datos públicos, solo registran los infectados. Públicamente, quiero decir. Pero en la medida que los test no sean aleatorios, aunque registren unos y otros, no ayuda mucho, ¿no? Bueno, pero muestra, saber los test negativos muestra la cantidad de contactos, la política que tienen, digamos. No muestra las cadenas, quiero decir, por qué testea